Imagina un mundo donde lugares reales desafían toda lógica y la ciencia guarda silencio. Y si algunos de ellos nunca debieron existir. Hoy viajaremos por coordenadas prohibidas, secretos ocultos y misterios inquietantes que pocos se atreven a cuestionar. Bienvenidos al canal. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos, porque si no ves este video completo, algo esencial sobre nuestro mundo se te escapará. ¿Estás listo para descubrirlo? Año 1971. Un pequeño pueblo de Jaén, España. En el suelo de cemento de una cocina humilde, una mancha de humedad empieza a tomar forma. Pero no es una mancha cualquiera, es un rostro. Una cara humana, con una expresión de angustia, que mira fijamente desde el suelo. La familia intenta borrarla, la pica, la cubre con cemento nuevo. Pero el rostro siempre vuelve, y no vuelve solo. Y esto no es el principio de una película de terror. Es el inicio real de un fenómeno documentado que, desconcertó a científicos y atrajo a curiosos de todo el mundo durante décadas. Es uno de esos puntos en el mapa donde la realidad parece comportarse de una forma extraña, donde las leyes que creemos conocer simplemente se desvanecen. Hoy nos adentramos en esos lugares. No son leyendas lejanas, sino sitios reales, tangibles, marcados por el misterio. Desde fortalezas abandonadas bajo una supuesta maldición hasta bases secretas que alimentan nuestras mayores conspiraciones. Vamos a explorar el elemento humano que los define a todos. El miedo, la obsesión, el ingenio inexplicable y esas preguntas que aún hoy no podemos responder. Empecemos por los secretos. Hay dos construcciones que, aunque están muy separadas en el tiempo y el espacio, parecen unidas por la misma idea: construir para ocultar algo. Una nace de la paranoia de un gobierno, la otra del tormento de una sola mujer. ¿Qué nos dicen estos sitios sobre lo que intentamos esconder? El primer punto en el mapa es un lugar que durante mucho tiempo ni siquiera existió oficialmente: el Área 51. En el desierto de Nevada. El Área 51 es, sin duda, el epicentro de la conspiración moderna. Oficialmente, y esto es lo que se admitió después de décadas negándolo, es una base de la Fuerza Aérea, para probar aeronaves experimentales como los aviones espía U-2 o los cazas F-117. Esa es la versión oficial. Pero claro, las fuentes que analizamos apuntan a una historia paralela, una mucho más oscura, la que la ha convertido en una leyenda, vamos. Exacto. Esa historia alternativa se alimenta de la idea de que el verdadero propósito de la base es la ingeniería inversa, de tecnología alienígena supuestamente recuperada del incidente de Roswell en 1947. Se habla de un comité secreto, el Majestic 12, que habría sido creado por el presidente Truman solo para gestionar ese secreto. Y no son solo teorías vagas que uno encuentra por internet. Hay testimonios, aunque sean anónimos, que describen una realidad, aterradora ahí dentro. Totalmente. Son relatos de supuestos exempleados que se han ido filtrando. Describen cosas que parecen de verdad de ciencia ficción. Criaturas no humanas, confinadas en cámaras subterráneas, laboratorios donde se hacen experimentos con híbridos humano-alienígenas. Madre mía. E incluso el desarrollo de portales interdimensionales. Suena a locura, pero si a eso le sumas los incontables informes de pilotos, militares y civiles que describen luces imposibles en la zona, objetos que hacen maniobras que desafían la física, pues la teoría oficial se queda un poco corta, ¿no? Además, está el nivel de secretismo. No es el típico de una base militar. Es otra cosa. Es absoluto. Cualquier intento de acercarse, incluso por aire, provoca una respuesta militar inmediata. El perímetro está vigilado por sensores, cámaras, patrullas armadas, con autorización para usar fuerza letal. Y ese secretismo tan extremo es, paradójicamente, lo que más alimenta la leyenda. Porque si solo fueran aviones nuevos, ¿por qué tanto secretismo? De un secreto guardado por todo un gobierno, pasamos a un secreto guardado por una mujer. Nos vamos a San José, California, a la mansión Winchester. La mansión Winchester. Una pesadilla arquitectónica, literalmente. Hablamos de una casa con 160 habitaciones, 47 chimeneas. Y lo más extraño, escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que abres y te encuentras con un muro de ladrillo, o una caída al vacío. Es un caos deliberado. A ver, pero
La explicación es que una mujer inmensamente rica dedicó su vida y su fortuna a construir esto para atrapar fantasmas, basándose solo en lo que le dijo una medium. Suena... Increíble. ¿No hay teorías más terrenales? Quizá era solo una arquitecta un poco excéntrica. Es una pregunta lógica y muchos lo han sugerido. Pero la evidencia apunta a algo más obsesivo. La construcción no se detuvo, nunca. Durante 38 años, desde 1886 hasta su muerte, en 1922, se trabajó en la casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso no es de una aficionada, es de alguien consumido por una misión. ¿Y cuál era esa misión exactamente? La historia se centra en Sarah Winchester, la viuda del magnate de los rifles William Winchester. Tras la muerte de su marido y su hija, visitó a una medium, y ésta le dijo que su familia estaba maldita, que la perseguían los espíritus de todas las personas muertas por un rifle Winchester, ¡Qué horror! y que la única forma de aplacarlo será construirles una casa, y no dejar de construirla jamás. Si paraba, ella moriría. Así que la casa no era un hogar, era una trampa para fantasmas. Precisamente. Un laberinto diseñado para confundir y atrapar a las entidades que la acosaban. Por eso esas escaleras absurdas, los pasillos sin salida. Hoy la gente que la visita, los cuidadores, reportan fenómenos extraños. ¿Qué tipo de fenómenos? Susurros en pasillos vacíos, pomos de puertas que giran solos, sombras. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que la casa funciona como un vórtice. ¿Un vórtice? ¿Qué significa eso? Se refieren a un punto donde la energía paranormal, por alguna razón, se concentra y facilita el contacto entre nuestro plano y, otros. Es una teoría, claro. Pero la propia estructura del edificio, tan caótica, parece diseñada para romper las reglas de la lógica y quizá también las de la realidad. Hemos hablado de secretos que intentamos guardar, como en el Área 51, o de los que intentamos escapar, como Sarah Winchester. Pero, ¿y qué pasa con los secretos que la propia historia parece habernos ocultado? Estructuras tan colosales que su existencia desafía toda lógica. Y para eso, nos vamos a China. A las cuevas de Longyou, descubiertas por accidente en 1992. Lo que encontró un campesino local fue sencillamente imposible. Una serie de cámaras subterráneas gigantescas excavadas a mano, directamente en roca sólida. O sea, me estás diciendo que alguien excavó a mano un complejo subterráneo del tamaño de, varias catedrales, y no dejó ni una sola nota, ni una herramienta, ni un apunte en un registro histórico. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta del millón. Hablamos de más de 30 grutas, con techos de hasta 30 metros de altura y paredes perfectamente lisas, decoradas con patrones geométricos tallados con una precisión asombrosa. El volumen de roca extraída se estima en casi 1 millón de metros cúbicos. Es un proyecto de ingeniería faraónico. Habría requerido miles de trabajadores durante años. Y el misterio no es solo el cómo, sino el quién y el por qué. El silencio es... Es un silencio absoluto, total. No existe ni un solo registro histórico sobre su construcción. No se ha encontrado ni una herramienta, ni restos humanos, ni los escombros de la excavación. Es como si hubieran aparecido de la nada. Las teorías van desde un palacio subterráneo a refugios secretos o, como algunos sugieren, de origen no humano. La falta de pruebas las convierte en un enigma absoluto. Esta idea de una civilización perdida con conocimientos olvidados no es única de China, ¿verdad? Nos lleva directamente a otra cueva, en otro continente, que atrajo a una de las personas más famosas del siglo XX. Así es. Nos vamos a la selva de Ecuador, a la Cueva de los Tallos, un lugar sagrado para el pueblo indígena Shuar, que la considera un portal a otro mundo. Pero el mundo entero puso sus ojos allí en 1976. Por una expedición muy particular. ¿Por qué Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, se une a una expedición a una cueva remota en Ecuador? ¿Qué esperaba encontrar allí? Buscaba algo tan extraordinario como la propia Luna. La expedición investigaba los relatos de un hombre llamado János Moriz, que afirmaba haber descubierto una biblioteca metálica en la cueva. Planchas de metal con inscripciones que contenían la historia perdida de la humanidad, dejada allí por una civilización desaparecida. Una biblioteca de metal.
En mitad de la selva. Suena a película de aventuras. Totalmente. Pero lo que encontraron, aunque no fue la biblioteca, fue igual de desconcertante. Dentro de la cueva hay estructuras que parecen artificiales. Salas enormes, pasadizos perfectamente rectilíneos y formaciones que desafían la geología, con ángulos de 90 grados que sugieren que fueron talladas. Vale, o sea que la expedición de Armstrong, aunque no encontró las planchas de metal, Sí que confirmó la naturaleza anómala de la cueva. Y eso, combinado con las leyendas de los Shuar, alimenta la idea de que la cueva podría albergar los restos de una cultura muy avanzada o, bueno, ya sabes, tecnología de origen extraterrestre. El enigma de la Cueva de los Tallos sigue intacto. estos lugares insinúan historias olvidadas, pero hay otros en los que la historia no se olvida. Al contrario, parece estar activa. Presente, casi agresiva. Sitios donde la tragedia ha dejado una huella imborrable. Ahora nos vamos a la India. A la fortaleza de Bangar en Rajastán. Está considerada, y esto es casi oficial, uno de los lugares más embrujados del mundo. Construida en el siglo XVI, fue una ciudad próspera, pero se abandonó de forma repentina y misteriosa. Y como en muchos de estos sitios, hay una leyenda que intenta explicarlo todo. Sí, la más popular habla de un hechicero que se enamoró de la princesa de Bangar. Al ser rechazado, lanzó una maldición sobre la ciudad, condenándola a la destrucción ya que las almas de sus habitantes nunca encontraran la paz. Poco después, la ciudad fue arrasada en una batalla y sus habitantes masacrados. Vale, una maldición es una buena historia, pero ¿qué diferencia a Bangar de cualquier otra ruina con un cuento de fantasmas? Lo que la hace diferente es una placa de metal, una señal del gobierno. El propio Servicio Arqueológico de la India, que es una institución científica, ha colocado carteles en la entrada. Prohíben estrictamente el acceso a la fortaleza entre la puesta y la salida del sol. Espera un momento. ¿Un organismo gubernamental prohíbe la entrada a un lugar por la noche? No por riesgo de derrumbe, sino implícitamente por la leyenda. Exactamente. Es una advertencia oficial que de alguna manera parece validar el folclore. Los locales se lo toman muy en serio, y los pocos que se han atrevido a quedarse por la noche han reportado sentir una presencia opresiva, escuchar voces, gritos. El hecho de que una entidad gubernamental respalde esta reputación, aunque sea indirectamente, le da a Bangar un estatus único. Una advertencia oficial contra los espíritus. Es fuerte. Pero a veces la advertencia no viene de un cartel, sino de los propios huéspedes de un hotel. Y eso nos lleva de vuelta a España, a un lugar en el que puedes reservar una habitación, si te atreves. Al Parador de Cardona, en Barcelona. Un castillo medieval imponente con más de 1000 años de historia. Un lugar que ha visto batallas sangrientas, asedios, prisioneros. Todo ese sufrimiento parece que se ha quedado impregnado en la piedra. He leído los testimonios, y son constantes, de empleados y de clientes. Pero todo parece converger en un único punto. La habitación 712. La habitación 712 es el epicentro. El hotel, de hecho, a menudo la mantiene cerrada al público, a menos que un huésped la pida expresamente. Y quienes se han alojado allí describen un patrón de sucesos muy concreto. No son solo ruidos o sombras, ¿verdad? Es algo más físico. Mucho más. Hablan de una opresión insoportable en el pecho, como si alguien estuviera sentado encima. Muebles que se mueven solos, la televisión encendiéndose y apagándose, y esa sensación constante de ser observado por una presencia hostil. Muchos han tenido que abandonar la habitación a mitad de la noche. ¿Y se sabe a qué se atribuye? Hay una leyenda local, la de Adalés, una joven que fue encerrada en la torre del castillo y murió de pena. Algunos creen que es su espíritu, pero otros teóricos hablan de la energía residual, de la idea de que emociones tan intensas como el miedo y el dolor sufridos durante siglos en las mazmorras pueden impregnar un lugar y reproducirse como un eco. Hemos viajado del secreto de un desierto a la maldición de una fortaleza, de la obsesión de una mente a la perfección silenciosa de unas cuevas imposibles. Estos lugares existen, están ahí, en nuestros mapas, son parte de nuestro mundo. Y nos obligan a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia, la tecnología, incluso las leyes de la física. Cada uno de estos sitios es un espejo que refleja nuestras propias preguntas sin respuesta, nuestros miedos más profundos y nuestra fascinación por lo desconocido. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire no es solo qué secretos esconden estos lugares. La pregunta más provocadora es otra.
Si estos son los lugares que conocemos, ¿cuántos otros puntos del planeta permanecen en silencio, esperando a que alguien tropiece con ellos, para revelar que la historia que nos han contado está incompleta? Bienvenidos a De Debate. Hoy nos vamos a adentrar en algunos de los lugares más enigmáticos del planeta. Sitios como el Área 51, la Cueva de los Tallos o las famosas Caras de Belmez. Lugares donde se registran fenómenos que, parecen desafiar toda explicación convencional. Claro, y la pregunta que yo creo que articula todo nuestro análisis es si estos enclaves son realmente ventanas a otras realidades, ya sean paranormales, extraterrestres, lo que sea, o si por el contrario representan anomalías naturales y psicológicas que magnificamos a través del folclore, la sugestión y, por qué no, nuestra propia necesidad de misterio. Pues yo voy a defender que la abrumadora acumulación de pruebas inexplicables, de testimonios y de artefactos anómalos en estos sitios apunta a la existencia de fenómenos que trascienden, por ahora, nuestra comprensión científica. Y yo, por mi parte, sostendré que, aunque son fascinantes, desde luego, estos casos encuentran una explicación mucho más sólida y, sobre todo, más sencilla en la psicología humana, en fenómenos naturales que aún no comprendemos del todo y en la poderosa capacidad que tenemos para construir mitos. Mi postura es que estos lugares no son meras curiosidades, sino, digamos, puntos focales donde el velo de nuestra realidad parece más delgado. Y la evidencia es mucho más robusta que un puñado de anécdotas, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en las Caras de Belmez. No hablamos de simples manchas de humedad. Los análisis científicos más rigurosos no han logrado demostrar un fraude. Los rostros parecen formar parte estructural del cemento. O pensemos en el Área 51. A ver, no se trata de rumores de Internet, sino de testimonios de ex-empleados, de avistamientos de objetos con patrones de vuelo que desafían las leyes de la física que conocemos y de documentos desclasificados que aluden al proyecto Majestic 12, ese supuesto comité secreto. Finalmente, la Cueva de los Tallos en Ecuador. La expedición de 1976 no fue un grupo de aventureros, era una comitiva oficial que incluía a Neil Armstrong. Que un ícono de la ciencia como él participara te obliga a preguntarte, ¿qué sabían? Encontraron estructuras que parecían artificiales y una biblioteca con planchas metálicas grabadas en un idioma desconocido. Descartar todo esto como simple folclore me parece, sinceramente, un acto de cerrazón intelectual. A ver, yo lo abordo desde una perspectiva distinta. Comparto la fascinación, de verdad, pero el salto lógico de inexplicado a extraterrestre o paranormal es un abismo que creo no debemos cruzar sin pruebas extraordinarias. La navaja de Occam nos enseña a preferir siempre la explicación más sencilla, y en la mayoría de estos casos es una explicación terrenal. La llamada Puerta del Infierno de Turkmenistán es un ejemplo perfecto. Visualmente es apocalíptico, sí, pero su origen está perfectamente documentado. Un accidente en una prospección de gas soviética en el 71. Cero misterio. O la Casa Winchester. No es una casa encantada, es el producto tangible de la mente atormentada y supersticiosa de Sarah Winchester, quien construyó sin parar para, según creía, confundir a los espíritus. Es un monumento a la psicología del duelo y la culpa, no a lo paranormal. Y las experiencias en lugares como el Parador de Cardona. Vamos a ver, ocurren en entornos con una carga histórica y emocional brutal. Esa predisposición mental es un motor potentísimo para que nuestro cerebro interprete estímulos ambiguos, una corriente de aire, un crujido, como algo sobrenatural. No creo que sean ventanas a otro mundo, sino espejos que reflejan los límites de nuestro conocimiento y, sobre todo, las complejidades de nuestra propia mente. Admito que el componente psicológico es innegable en muchos casos, sí, pero hay otros que no se pueden reducir únicamente a eso. Tomemos las cuevas de Longyu, en China. No son formaciones naturales. Son 24 cámaras subterráneas masivas, excavadas a mano en roca sólida con una precisión casi quirúrgica. La escala es faraónica, pero lo verdaderamente desconcertante es que no existe ni un solo registro histórico de su construcción. Ni uno. Tampoco se han encontrado herramientas, ni restos humanos, ni el más mínimo rastro de los millones de metros cúbicos de escombro que se debieron extraer.
Es un vacío arqueológico absoluto. ¿Cómo una civilización capaz de semejante proeza de ingeniería no deja absolutamente ningún otro rastro de su existencia? Es que desafía todo lo que sabemos sobre las capacidades tecnológicas de la antigüedad en esa región. Ya, pero es que ese vacío que mencionas es precisamente el núcleo del problema. La ausencia de pruebas no es prueba de una presencia externa, es simplemente eso, una ausencia de pruebas. Y eso nos obliga a ser más humildes sobre nuestro conocimiento del pasado. La historia de la arqueología está llena de hallazgos que nos obligaron a reescribir lo que creíamos saber sobre el ingenio humano. Atribuir a una intervención no humana lo que aún no entendemos de nuestros antepasados es, en cierto modo, subestimarlos. Quizás los registros se perdieron, o quizás los escombros se reutilizaron. No sé, el argumento del vacío es un arma de doble filo. Fíjate de nuevo en el cráter de Darvasa. Si no tuviéramos los registros soviéticos, si su origen se hubiera perdido en el tiempo, hoy tendríamos a miles de personas argumentando que es una anomalía geológica imposible, un portal a otra dimensión. Pero como conocemos su origen mundano, humano y geológico, pues no hay debate. Longview es un misterio fascinante, sí, pero saltar a una conclusión tan extraordinaria requiere más que un simple no lo sabemos. Pero es que a veces sí tenemos datos, no solo ausencias. No todos los fenómenos son meras apariencias o sensaciones subjetivas. Hay casos con datos objetivos, medibles. Y el mejor ejemplo es la zona del silencio en México. Y no hablo solo de las leyendas posteriores sobre seres altos y rubios, que eso sí puede ser folclore. Hablo de hechos constatados por la ciencia. Las ondas de radio de ciertas frecuencias simplemente no se propagan. Las brújulas se comportan de forma errática. Y el dato más contundente. En 1970, un misil de prueba estadounidense, el cohete Athena, se desvió cientos de kilómetros de forma inexplicable y se estrelló precisamente en el corazón de esa zona. Eso no es subjetivo, no es la mente de nadie interpretando un crujido, es un fallo tecnológico masivo y una anomalía física que obligó al ejército de Estados Unidos a intervenir. ¿Cómo se explica eso desde la psicología? Disculpa, pero ese argumento no me convence en absoluto, y te explico por qué. Reconozco que existen anomalías magnéticas, claro que sí, pero no son un fenómeno paranormal, son un hecho geológico conocido. Esas zonas a menudo se deben a enormes depósitos subterráneos de mineral de hierro que interfieren con el campo magnético. No es magia, es geología, y existen en muchos otros puntos del planeta. El que un misil se desviara, aunque es un suceso notable, pudo deberse a un fallo técnico interno exacerbado por esas condiciones, no una fuerza desconocida. La narrativa de los seres rubios es el aderezo posterior que transforma un hecho geológico curioso en un mito ufológico. Y aquí es donde la diferencia con otros casos se vuelve cristalina, ¿no? Compáralo con la habitación 712 del Parador de Cardona. ¿Qué tenemos ahí? Testimonios. Gente que siente que la observan, que oye susurros. Son experiencias subjetivas en un entorno diseñado para la sugestión. Vas a un castillo medieval, a una habitación famosa por sus fantasmas. Tu cerebro está absolutamente predispuesto a interpretar cualquier estímulo. No hay un magnetómetro que se vuelva loco, no hay un cohete estrellado, solo testimonios personales que como fenómenos psicológicos son fascinantes, pero no son una prueba objetiva de nada. Pero incluso esos testimonios, cuando se acumulan y forman un patrón consistente, pueden convertirse en una forma de evidencia, especialmente cuando apuntan en una dirección incómoda como la de un encubrimiento gubernamental. Volvamos al Área 51. El nivel de secretismo es desproporcionado. No estamos hablando de una base militar secreta cualquiera, existen muchas otras. La zona de exclusión es inmensa y la respuesta ante cualquier incursión, por mínima que sea, es inmediata y contundente. ¿Por qué tanto celo para probar nuevos aviones? La explicación oficial siempre ha sido esa, el desarrollo de aeronaves espía. Pero los testimonios persistentes de supuestos exempleados, como el famoso caso de Bob Lazar en los 80s, que describió con detalle los sistemas de propulsión de naves de origen no terrestre, pues pintan un cuadro muy diferente. Lazar fue ridiculizado, sí, pero su conocimiento de ciertos procedimientos y su descripción de elementos químicos aún no descubiertos entonces, como el elemento 115, resultaron ser sorprendentemente precisos años después. Cuando tienes un patrón de testimonios así,
hay que empezar a considerar la posibilidad de que no todo sea ficción. Pero es que, vamos a ver, precisamente el secretismo extremo es la firma de una instalación de desarrollo de tecnología militar punta. Su objetivo es, por definición, estar 20 años por delante de tus adversarios. El secretismo no es la prueba de una conspiración alienígena, es la prueba de que están haciendo su trabajo. Ese vacío total de información es el mejor caldo de cultivo imaginable para que florezcan las teorías de la conspiración. La mente humana aborrece el vacío, ¿no? Y una narrativa sobre tecnología extraterrestre es infinitamente más atractiva que la aburrida realidad de la ingeniería aeroespacial. La conspiración es el relato más sencillo para llenar ese hueco. Y sobre figuras como Bob Lazar, bueno, su historia es un laberinto de afirmaciones extraordinarias. No hay pruebas verificables de que trabajara allí. Sus credenciales académicas son más que dudosas. Curar la imaginación popular, pero no constituye una evidencia sólida. A veces, el misterio persiste no porque haya algo oculto, sino porque hay un incentivo para que persista. Mira las caras de Belmez. Generaron una industria turística y mediática colosal. No digo que fuera un fraude, pero ese interés económico crea una presión enorme para mantener vivo el enigma. Para concluir, reitero mi posición. La convergencia de fenómenos tan dispares en estos lugares, desde anomalías físicas medibles en la zona del silencio a testimonios consistentes en Área 51, pasando por artefactos que desafían la historia como en las cuevas de Longview, sugiere que estamos ante algo más que una suma de anécdotas aisladas. La ausencia de una explicación científica definitiva no invalida la posibilidad de una realidad que nos trasciende. Al contrario, lo que hace es exponer las limitaciones de nuestro paradigma actual. Y yo por mi parte resumo mi postura insistiendo en que aunque el misterio es genuino y un estímulo para la curiosidad, las explicaciones más probables y racionales siguen ancladas en lo natural y lo psicológico. La historia de la ciencia es, en esencia, la historia de misterios que una vez fueron atribuidos a dioses o demonios y que hoy entendemos. La carga de la prueba, la obligación de presentar evidencia concluyente, debe recaer siempre en quien propone una explicación extraordinaria, y en estos casos, por fascinantes que sean, esa prueba definitiva sigue sin aparecer. Está claro que nuestro desacuerdo sobre la naturaleza última de estos fenómenos persiste. Sin embargo, en algo creo que podemos estar de acuerdo. Desde luego. Estos lugares enigmáticos, ya sean portales a lo desconocido o espejos de nuestra propia psique, actúan como un poderoso recordatorio de que todavía queda mucho por descubrir y comprender sobre el mundo que nos rodea y, quizás lo más importante, sobre nosotros mismos. Ofrecen un terreno fértil para la reflexión, invitando a que cada uno explore los hechos y llegue a sus propias conclusiones.